Hola, muy buenas tardes. A nombre de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, los saludamos para que en esta tarde pues podamos platicar con ustedes de el Día Mundial de la Salud, que en este mes también se conmemora, y pues nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña como la parte médica, y en breve tendremos también a nuestra doctora en psicología, Gabriela Martínez, que nos va a hablar desde la parte psicoemocional. Y vamos a abordar qué es esto del Día Mundial de la Salud y por qué tenemos que estar recordando constantemente la importancia que tiene la visión integral en este concepto. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Y pues buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Acá pues, todo muy bien. En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud, y esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, que ya desde el 1948 pues trabaja para cuidar justamente la salud mundial, con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Cada año se habla de diferentes temas y cada vez se enfoca más en el tema de la prevención. Y quiero hacer énfasis en esto de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales, porque justamente ProOncavi se enfoca en una de ellas, que es el cáncer. Y el cáncer tiene mucho que ver también con las malas o buenas decisiones que tomamos para vivir todos los días, y con esas medidas de reducción de riesgos o de prevención para que no tengamos cáncer. Así es que este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Quiero poner en contexto nada más pues que en este Día Mundial de la Salud, que se celebró el pasado 7 de abril de este año, la conciencia se enfocó a trabajar una nueva campaña, la conciencia social, enfocada obviamente pues al manifiesto del COVID-19, y en ese contexto, pues a promover que las personas lleven una vida más sana, que tengan mejor acceso a los servicios de salud que otras, que estén en condiciones desde que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen para que puedan ser atendidos de manera digna. Y bueno, en este tema que se enfocó al tema del COVID-19, pues obviamente tenemos que hablar del cáncer, porque también las personas que están enfermas de cáncer, pues necesitan desde que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, tener acceso a los servicios de salud, y hemos visto que ha habido una crisis en el sistema que ha impedido que muchas personas puedan tener acceso a medicamentos, acceso a tratamientos, pero sobre todo accesos a un diagnóstico oportuno. Y es sobre lo que vamos a hablar, pero desde la visión integrativa. Así es que empezamos contigo, Homero, para que nos pongas en contexto en relación al tema. Bueno, la salud es un tema esencial en la vida. Se dice que nadie aprecia la salud en sí hasta que la ves comprometida o la ves perdida. Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar biopsicosocial.
algunos agregan algo de espiritual, pero por lo pronto biopsicosocial como tal, ¿no? Mantener la salud biológica tiene un principio esencial, que es justamente el vivir saludablemente. Y el vivir saludablemente implica, para empezar, con los hábitos saludables que los seres humanos debiéramos tener. Y que empiezan virtualmente desde que eres un feto dentro del interior del útero de tu madre. Con la alimentación correcta, el control prenatal, los seres humanos debemos tener desde entonces. Y una vez que la señora da luz y que sale el bebé, y que el bebé empieza a crecer, pues viene todo un proceso, ¿no? Un cuidado a través del cual el mantenimiento de esta salud se debe dar de una manera racional. Y una de las cosas más importantes en ese periodo de la vida desde el punto de vista biológico, y ahorita yo me voy a enfocar a la parte biológica, ya que Gaby nos hablará de la parte psicológica, es justamente el poder tener las directrices óptimas, entender, por ejemplo, desde la lactancia materna, la importancia que tiene la lactancia materna en el sistema inmunológico de los bebés, en el proceso nutricional que tienen los bebés, desde ahí, ¿no? Desde ahí empezamos. Y después viene el proceso de la ablactación y los grandes errores que se cometen en la ablactación, dándole a los niños alimentos dulces que mal acostumbran al paladar de los mismos y que después pues ya no quieren lo que debiéramos comer principalmente en las edades posteriores, que son las verduras, las leguminosas, ¿no? Por ejemplo. Ese es un punto esencial. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos en el aspecto de salud y les enseñamos el por qué hay que comer adecuadamente, el por qué la selección de los alimentos debe ser adecuada, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Yo creo que tenemos que tener bien claro esto. Los seres humanos estamos diseñados biológicamente para vivir en promedio 100 años. Sin embargo, en el mundo es excepcional la persona que llega a los 100 años. Y esto se debe precisamente al mal uso que hacemos de todas las herramientas de estos hábitos que se vuelven en hábitos poco saludables y que reducen evidentemente la esperanza de vida de los pueblos en los 5 continentes del mundo, ¿no? Esencial. De hecho, pues hablar del ideal en el tema de salud implicaría, como decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Que desde los bisabuelos se cuidara la generación ya de los bisnietos, ¿no? Uh-huh. Desde la salud de los bisabuelos para que los abuelos estuvieran saludables, los papás y luego los niños. Y lo ideal sería que se partiera desde el cuidado de la mujer embarazada, todo el proceso del embarazo, que los niños estuvieran siempre con su control del niño sano, que es este programa que permite que desde que nacen hasta que ya tienen la edad escolar, pues puedan llevar a cabo toda la parte de su vacunación, el tema de la alimentación, de cómo deben empezar, como tú dices, con la lactancia materna hasta lo ideal que son los 2 años, cómo debe empezar la lactación en función de los alimentos prioritarios y sin endulzantes y sin sal y sin todos estos condimentos que lo único que hacen es empezar a desvirtuar el sabor natural de la comida y empezar también a generar adicción en los niños. Pero también la parte psicoemocional es muy importante en este proceso y debe ir de la mano, y la parte social. Necesitamos en este concepto, pues, entender que la salud se maneja en un concepto que es completamente integrativo, es como una esfera que tiene varias partes y que no todo se tiene que enfocar a la parte física, que es muy importante, porque también hay que identificar cuáles van a ser las condiciones en las que van a ser esa persona, si realmente como familia vamos a tener la capacidad de soporte para poder criar a esa persona, para poderle dar lo básico que requiere para su desarrollo, para que pueda ser feliz, para que pueda independizarse, para que pueda ir cubriendo cada una de sus etapas de socialización,
para que aprenda a hablar y a convivir con los demás. O sea, es todo un proceso que implica mucha conciencia y es una gran responsabilidad. Incluso hay personas que dicen que implica tener vocación de crianza, que no nada más es, ya nació un niño, dale de comer y se acabó, como al carro, no nada más ponle gasolina y ya. Es todo un proceso muy complejo que puede darnos como la pauta para entender por qué como sociedad hemos llegado a un nivel de enfermedad social como en la que estamos ahorita, ¿no? Donde muchas personas dicen que faltan valores, que falta, esta es una apreciación personal, disciplina en nuestras vidas, orden, para poder tener pues una vida más segura, más tranquila, más armonizada. Entonces, es todo un concepto muy vasto. Obviamente, en el tema de salud, lo urgente, lo prioritario, lo que se maneja y a lo que está enfocado este tipo de recordatorios que nos hace, en este caso, la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, es a lo urgente y es a tener al menos lo más básico para poder contrarrestar las enfermedades que ahorita están matando a las personas. Pero lo hemos visto con la pandemia, hay una enfermedad silenciosa que está en la parte mental, psicoemocional, de la que no se habla y que también nos puede llevar al borde de la tumba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de eso vamos a seguir platicando aquí en el programa esta tarde. Vamos a un corte y continuamos. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol. Tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Pues ya recibimos a la doctora Gabriela Martínez Montes. Ella es doctora en psicología y también se une a esta pues reflexión en torno a lo que implica la salud, con esto de que en este mes, el 7 de abril pasado, fue el Día Mundial de la Salud, y pues que generalmente siempre se aborda desde el plano físico, desde el plano médico, pero olvidamos otra parte muy importante, que es la salud psicoemocional y, por qué no decirlo, también la salud espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso. Entonces, doctora, bienvenida. ¿Cómo podemos definir esto de la salud desde tu área? Fíjate que
Qué bueno que haces esa pregunta, porque precisamente por ahí ando tomando un diplomado de neuroartes y salud mental, precisamente. Y uno de las reflexiones y todo que estábamos haciendo, ¿cuáles son las palabras que asocio con salud mental, ¿no? Entonces fue así como, ¿qué es lo que se asocia? ¿Qué es realmente la salud mental? ¿Qué es lo que el trastorno, la enfermedad? O ahora el poder entender que la salud es el bienestar integral del ser humano, que no nomás es la ausencia de la no enfermedad, ¿no? Sino cómo lo vamos a abordar, y bien lo decías tú ahorita, también el aspecto espiritual. O sea, tomando en cuenta que el ser humano, pues sí, es una parte biológica, física, pero mental, emocional y espiritual. Y entonces sí es como desde nuestro abordaje, es cómo está el ser humano, cómo se está sintiendo o cuáles son sus respuestas adaptativas ante las diferentes circunstancias de lo cotidiano. Y ahí es cuando podemos ver qué tanta salud mental, no qué tan enfermo mental estoy, porque se había quedado con esta parte, ¿no? Que la salud mental nada más se hace cargo de la enfermedad mental o de los trastornos emocionales, y qué pasa con el bienestar del ser humano como en estos niveles de prevención y de promoción hacia la salud, que eso sería muy interesante, que casi en psicología casi no se trata obviamente más desde el lado médico, físico, la prevención y la promoción, y desde el lado psicológico como que parece que nada más es clínico, ¿no? Ya que están enfermos, ya que estamos enfermos o mal o rebasados, es cuando se pide el apoyo, y a veces ni así se pide el apoyo de un profesional de la salud como es un psicólogo, ¿no? De hecho, bueno, hablábamos al inicio que desde 1948 el enfoque de conmemorar el Día Mundial de la Salud está hacia la toma de conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Y a mí me gustaría preguntarte, Homero, en tu experiencia de 30 años de estar atendiendo cáncer, que es una enfermedad mortal, ¿verdad?, que ahorita es de las que más está cobrando vidas en el mundo, ¿qué implicación ves en relación a este concepto de salud mental, psicoemocional, espiritual, incluso en repercusión a la parte física de los pacientes oncológicos? Es innegable y es absolutamente indivisible. Lo vemos gráficamente en el famoso círculo que engloba los 3 círculos entrelazados de lo biopsicosocial. Número 1, lo dice un viejísimo axioma de la humanidad que dice cuerpo sano en mente sana, para empezar. Desde el momento en que tú tienes coherencia, entendiéndose por coherencia aquello de lo que piensas y de lo que haces, desde el momento en que tienes resiliencia y entiendes una serie de procesos y otros entenderes y enfoques, desde el momento en que tú tienes esa salud mental y esa paz espiritual, tu sistema inmunológico, que hoy conocemos mucho mejor que hace una década, por ejemplo, y que hoy sabemos perfectamente que todos los factores epigenéticos influyen de una manera notable para desencadenar mutaciones, traslocaciones, alteraciones en el genoma propiamente de los seres humanos, te das cuenta que estos son los factores disparadores, es el gatillo propiamente dicho para que se despierte una enfermedad. ¿Cuántas veces nos sucede que, por ejemplo, tienes una pena, tienes un duelo por la pérdida de algo, una expresión por el estilo, y se te desencadena una diabetes, por ejemplo, ¿sí? Una diabetes que estaba latente, pero que no se había manifestado. ¿Cuántas veces no vemos que ante la pérdida, por ejemplo, de una pareja, enseguida viene esta especie de asociación y de solidaridad psicoemocional que hace que a la pareja que murió por cáncer, su pareja después tenga cáncer o después tenga algún problema, por ejemplo, ¿sí? Es indivisible. El ser humano no puede separarse en biológico, psicológico y social como algo aparte. Tú hablabas algo importantísimo. Los seres humanos somos entes sociales. No podemos vivir como ermitaños en nuestro departamento, aún en pandemia, ¿no? Extrañamos los apapachos, extrañamos todo lo que tú quieras, estamos aquí en el Zoom,
Pero al fin del día necesitamos de nuestra sociedad, necesitamos de todos. Y por ahí empieza la salud, independientemente de lo que hablábamos en un inicio, la parte nutricional, los buenos hábitos, desde, tú lo decías, desde los bisabuelos y desde la lactancia y de los de que estás en el útero y la lactación y todo este proceso que debiéramos conocer mejor y que implica la enorme responsabilidad que como padres adquieres en un momento dado y no nomás el hecho de la manutención. Por supuesto que en estos 30 años he visto estrechamente relacionados los factores que desencadenan un cáncer en función de todos estos elementos epigenéticos que vuelven y que trastornan verdaderamente la secuencia física. Es decir, un acto, un hecho específicamente de carácter psicoemocional o social puede desencadenar enfermedad física sin duda alguna. Y en un ambiente de poca resiliencia, de poca tolerancia, tu enfermedad será mucho más complicada de poderse resolver a pesar de ser tratada médicamente de manera correcta. Y esto creo que es muy importante que lo tengamos que entender. Sin embargo, es muy arriesgado que como médico lo digas, porque hay muchos profesionales de la salud que no lo creen. Claro. Califican, ¿no? Pero yo te voy a decir que después de 30 años de hacer esta práctica profesional y después de ver miles de pacientes, pues la opinión de los demás en ese sentido me tiene verdaderamente sin el menor cuidado, ¿no? Tengo mi concepto, ¿sí? Y si mis colegas lo aceptan o lo critican, pues me tiene sin cuidado. Yo creo que los seres humanos tenemos que ser lo suficientemente open minds para esto, y no todo está escrito y no todo es ciencia, ¿no? A veces se confunden, por ejemplo, las guías con los dogmas, ¿no? Y una guía es una guía, sirve para guiar, no para dogmatizar, ¿no? Entonces, si yo no tengo todos los elementos que dice la guía, yo no tengo esto, no, perdóname, hay un juicio clínico. Entonces sería muy sencilla la medicina, ¿no? Es muy sencillo, pues con una computadora, aliméntale de datos y todo se saca la receta y se acabó, ¿no? Hay muchas otras cosas más que tenemos que apreciar y tenemos que entender en el ámbito de esa sensibilidad de los seres humanos. Gaby, y en este caso, bueno, lo comentaba Homero, lo vemos y luego hasta de broma lo comentamos, ¿no? Si se va uno, se van tres en la familia, o si se muere la pareja, luego se va la pareja, la otra que quedó viva. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuál es la posible explicación de esto, o de que se enfermen de lo mismo desde la parte psicoemocional? Fíjate que hay teorías y bueno, ahorita me estaba sonriendo de oír a Homero porque pues él como la parte médica y yo como la parte psicológica, pues de repente también ha habido este dogma, ¿no? De creer en otras cosas que no nada más esta parte de la ciencia. No quiere decir que la ciencia no sea la base y lo que nos da la estructura y todo esto, pero no podemos, ¿cómo te diré?, estigmatizar las cosas tan fuerte entre la salud mental en este caso, ¿no? Entonces lo que tú dices, ¿cómo es que a veces vemos cosas que probablemente no tengan explicación, pero que las estamos viendo y que las estamos percibiendo y que pasan? Obviamente es como muy criticada, pero bueno, yo lo que aprendí un poco en relación a esta filosofía de decir, ¿por qué es que siguen en la enfermedad? ¿Por qué lo siguen? Entonces hay un principio, en la familia el amor prevalece, pero hay amor desordenado, como tomar el lugar del otro que no le corresponde, o tomar esos destinos, no porque esté escrito, como dice Homero, no es que nada a la enfermedad porque está enfermo, ¿no? Y va a ser historia y va a ser su propio destino. Y entonces el otro, por el amor, es casi, cuando hemos oído palabras de decir, no, es que primero llévame a mí, Dios mío, o yo primero que él, no, yo daría mi vida, ¿no? O sea, esa parte queda dentro de esta parte también, y se está comprobando el valor que tienen las palabras en la repercusión de nosotros, aunque no las digamos, pero no las decimos para adentro. Entonces hay como esta teoría de que dices, por amor, yo me pongo en el lugar del otro y me voy con él, ¿no? Y sí es cierto, a veces hay un diagnóstico fuertísimo para uno y el que se ve es el otro y dices como, ¿por qué se fue el otro? O cómo hay
hay historias en las familias de ciertas cosas que empiezan a haber miedo porque a esta edad tu papá o el abuelo murió y pasa algo. Yo tuve el caso hace muchísimo del miedo de repetir un accidente en una familia que el hermano había muerto muy jovencito y estaba apanicada y desgraciadamente nos asustamos las dos porque ¿qué fue lo que pasó? Que el hijo de esta persona tiene un accidente fuertísimo, gracias a Dios no se mató, pero era como si, pero exactamente a la edad de que murió el hermano de la mamá. Entonces dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con esas cosas que están siendo estudiadas y que psicológicamente somos seres humanos de simbolismos y tenemos que entender el simbolismo que le damos y el significado que le damos desde las palabras que habitamos, el término ahora que estoy aprendiendo que es importante, cómo habito la enfermedad para salir adelante, ¿no? O cómo habito, si yo digo que soy un ser de luz o una persona creyente o espiritual o sana, ¿realmente habito la sanidad? ¿Habito esta parte de la salud o nada más es porque lo digo? Entonces, esto tiene mucho que ver. Entonces, y lo que tú decías, ¿cómo es posible? Pues yo lo entiendo desde ese concepto, ¿no? Desde esa definición que se hace como sistemas y como estas resonancias y como ahora mucho que se habla de las fuerzas y de esta física cuántica que tú no sabes, pero que sabes que pasa y que lo estás viendo y que, como dice Homero, a lo mejor no está tan documentado, pero sí existe y sí pasa y hay que estar atentos a esas cosas nada más, ¿no? Pues de hecho no hay verdades absolutas, nadie las por qué tiene. Pasan esas si tuviéramos ya, si tuviéramos no hay verdades, exacto, si tuviéramos ya una respuesta a todo y fuera la única, pues no estaríamos ahorita platicando de las posibilidades. Vamos a hacer una pausa, continuamos en Prevención en Acción. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Seguimos platicando esta tarde sobre el concepto integral de salud aquí en Prevención en Acción. Nos acompaña la doctora Gabriela Martínez Montes, doctora en psicología, y nuestro oncólogo, el doctor Homero Fuentes de la Peña. Y pues hablábamos de lo importante que es el poder
integrar todas las áreas que implican el concepto de salud y no enfocarnos en lo mismo de siempre, que es la parte física, porque atrás, a veces, de todo un problema físico complicado, pues resulta que tenemos un iceberg enterrado, como dicen, no es la puntita del iceberg. Y bueno, ahorita con la pandemia lo hemos visto, las enfermedades mentales han estado, pues, floreciendo, a lo mejor ni cuenta nos habíamos dado de lo enfermos que estábamos, pero ahorita sí de plano como que está rebasado esto. Y hemos hablado posiblemente de algunas causas, de algunas cuestiones sociales que pueden propiciar estas situaciones, pero ¿qué podemos hacer? O sea, dentro del caos, ¿qué nos queda para poder, pues, fluir, digamos, dentro del concepto de salud? ¿Qué cosas podemos hacer en la parte física, en la parte psicoemocional, en la parte espiritual? ¿Por dónde empezamos? No sé, quiere... Okay, adelante, mira. Gaby, adelante. Okay. En esta parte que dices, ahorita, pues, desde el Colegio de Psicólogos de aquí de Baja California, y nos hemos unido con otros colegios del sureste, y hemos estado capacitándonos en este famoso modelo AMA, que es tratarlo de la angustia, el miedo y la ansiedad, y saber tener como las respuestas de adaptación funcionales. Cuando tenemos una amenaza constante, o sea, porque estamos interviniendo en crisis, que no es que esté mal, pero no es como un modelo el más adecuado. Sí nos ayuda, pero no es porque se está rebasando. No es una catástrofe, no es un desastre como tal, que tiene el impacto y que dices, bueno, es el impacto, va a pasar, evaluamos todos los daños y nos recuperamos, ¿no? No, aquí no estamos hablando de ese tipo de emergencias. Estamos hablando de una emergencia en donde ha sido permanente y que trae incertidumbre y hay una constante de amenaza. Primero de amenaza de muerte, amenaza de enfermedad, amenaza de hospitalización, o sea, toda esta amenaza en cuanto a la salud. Y vamos, digo, los aspectos sociales del trabajo, de la distancia, de no poder estar juntos, entonces hay otros factores, pero sí es muy importante entender que aprendamos a distinguir cuáles son nuestros miedos, que ese miedo que se siente ante la incertidumbre, ante la amenaza de algo que primero era 1 año o 3 meses y después se volvió 1 año y después viene la segunda y ahora está viniendo la tercera, ¿no? Es como estas partes de que estamos amenazados desde hace más de 1 año por algo que sí es tangible, pero no es tangible, que lo vemos en los números, que los vemos en los conocimientos y en las noticias y trae muchísima incertidumbre. Entonces, el sentirte completamente todo día a día amenazado y con incertidumbre, obviamente el temor te rebasa y a veces cuando no enfrentas el miedo, realmente cuál es el miedo, para solucionar el miedo en el aquí y en el ahora, no hay un como mecanismo que lo que hace es remitirte a los miedos de experiencias previas, por decirlo así, traumas, que no me gusta usar esa palabra, pero el trauma o una experiencia negativa, que lo confundes. Y en lugar de resolver el miedo actual, se desboca como un tsunami emocional y te rebasa en una angustia y en depresión y en culpa. Y otro, su respuesta es hacia la ansiedad, aquel que es una persona más como obsesiva, más ansiosa, más controladora, empieza a pensar qué va a pasar y qué va a hacer esto y provoca una ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos detectar eso para prevenir? Si mi miedo lo estoy platicando en el pasado, en tiempo pasado, tiene que ver con la gramática, me estoy angustiando. Si mi miedo lo estoy relatando como en futuro y en pensamiento, estoy ansioso. Y entonces me puedo provocar un ataque de pánico. Entonces tenemos nosotros que aprender, y el profesional de la salud puede, cuando
cuando el paciente te está narrando lo que está pasando y poderlos ayudar y acompañar a que realmente identifiquen sus miedos actuales y cómo si se rebasan, qué es lo que están trayendo a colación para entonces a poderlos ayudar a distinguir entre la angustia y la ansiedad y los miedos lógicos y normales. Es como, yo no tengo miedo, no, sí tenemos miedo, y el negar el miedo o el temor, eso es lo que nos engancha hacia la angustia o hacia la ansiedad, porque es más fácil. La ansiedad, pues son pensamientos que ni existen y que pueden ser hasta fantasiosos, y la angustia, pues son situaciones, experiencias muy poderosas en el pasado que haz de cuenta que se destapa la cajita de Pandora con toda esta amenaza y con esta incertidumbre. Eso es lo que estamos tratando como un acompañamiento psicoemocional, psicosocial en las redes de salud mental y todo esto, y se está yendo hacia los consultorios, tomando este modelo no nada más como un acompañamiento psicoemocional y social, sino ya, por ejemplo, en lo personal como terapeuta de arte, con estrategias de arte, y este modelo estamos teniendo muy buenos resultados para tratar esto, porque la intervención de crisis sirve, pero no es como que el conducto, y también hay primeros auxilios psicológicos, y desgraciadamente creo que es lo que la mayoría conocemos y que no somos pues eruditos en la materia de emergencias y sobre todo a nivel de salud mental, que pues hay que capacitarnos y poder ayudar a la población y ayudarnos a nosotros mismos a ver qué son los miedos, ¿no? Eso es algo muy importante. Esto que estás comentando está ya aterrizado al tema que trabajamos, pues yo creo que muy común a lo que significa el diagnóstico de cáncer, ¿no? Definitivo. Cuando a alguien le da cáncer, pasan estas dos cosas, ansiedad y angustia, y en el proceso es un rebote. Y el aquí y el ahora, que es donde se tienen que enfocar para ver paso a pasito qué van a hacer de la mano de su especialista, pues se pierden mucho tiempo. O no sé tú cómo lo veas, Homero. Yo quiero retomar un poquito lo que decía Gaby y poner un ejemplo gráfico que vi el día de hoy. Miren, primero, empiezo por decir que información y educación es poder. Si tú te informas, si tú te educas, si tú aprovechas estos espacios que ahora tenemos en casa, que tenemos en los accesos al internet y que tenemos todo este tipo de cosas. A ver, dime, primero, ¿cuántas personas en el mundo se han muerto por COVID? ¿Es ok? Cerca de 2 millones de seres humanos. ¿Cuántas personas se murieron en el 2020 por cáncer? 10 millones de personas. ¿Qué es más probable? Que te mueras dentro de los 10 millones o dentro de los 2 millones. Número uno. Vi a una paciente, y a esto voy, a una paciente que por temor a contagiarse con COVID dejó un cáncer, una lesión que traía en la espalda, y que hoy trae una lesión que ocupa prácticamente 35 centímetros, de una lesión terriblemente invasora que se ha corrido para todas partes y que hoy día no tiene solución, que va a morir por ello, por ejemplo. No le dio COVID, perfecto, ok, pero se está muriendo de cáncer, ¿sí? Entonces, la pérdida de esa proporción y del entender que existen pandemias paralelas, y la salud mental es una pandemia paralela que está ocurriendo con esto, por los aspectos que hablaba Gaby, y también por los aspectos de desconocimiento. Cuando una persona te dice, no, es que yo no quiero que me den radiación, o yo no quiero que me den quimioterapia, porque no quiero intoxicar mi cuerpo, por ejemplo. Ok. Oye, ¿y la intoxicación que el cáncer te está produciendo, qué? Esa no importa, o qué onda, qué vas a hacer para detenerlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que una de las cosas pasa en principio por la información, la educación y el buen juicio. Y tú tienes que entender que en la vida no todo lo que tienes es necesariamente mensurable, medible. Por ejemplo, el médico cae mucho en un error de tratar de ser o querer objetivizar todo. Pero si queremos objetivizar todo, bueno, pues entonces tenemos que inventar dolorímetros para medir el dolor. Y entonces hay que inventar nauseómetros para medir las náuseas, ¿no? ¿Y cuántas náuseas tienes?
Bueno, pues esa es una percepción de esa persona que suele ser distinta, por ejemplo, a la percepción del profesional de la salud, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las razones que nosotros estamos viendo bajo esta crisis y bajo esta pandemia es que también hay mucha confusión de información y que luego el doctor Google coopera en gran medida para que la gente lea, entienda lo que cree que es así, interprete lo que cree que es así. Y entonces el valor de los que estamos en la salud hace tantísimos años y que estamos aquí, pues no importa, ¿no? Ah, pues eso piensa el doctor, pero yo pienso esto porque yo ya leí el estudio, por ejemplo. Creo que tiene uno que entender de manera muy clara su papel en la vida, ¿no? Yo no le puedo enseñar a hacer chiles a la Clemente Jacks, ¿sí? Y yo no puedo andar haciendo y tomando los papeles que no me corresponden. Y sí tengo que ver con objetividad, cuáles son las amenazas a mi salud y cuáles son las amenazas partiendo desde la parte social, desde la parte psicoemocional y qué tanto me puede afectar a mí. Eso es lo que nosotros estamos viendo. La falta de la realización del triage o la priorización de los pacientes que en un momento dado podrían ser pasados en tratamiento médico oral, por ejemplo, si estaba recibiendo un endovenoso, cuando esto es factible, o en aquellos pacientes donde con COVID y sin COVID necesitas tratarte, porque COVID no lo tienes, puede que lo tengas y puede que ni siquiera te mueras por COVID, pero lo que sí tienes es cáncer y te vas a morir si no vas a hacer algo. Entonces, esto es algo muy, muy importante que la gente a veces no termina de entender. Y creo que es preciso que tengamos esta coherencia, hablaba ya nuevamente de la coherencia, para poder estar en la misma línea y para poder tener la corrección de los factores de riesgo que te van a llevar invariablemente a producir estos cambios que si no los tienes hoy, los vas a tener en un futuro. Uh-huh. Bueno, y obviamente como parte de la filosofía de la conmemoración del Día Mundial de la Salud está el promover hábitos saludables, y eso se habla siempre. Es que necesitamos tener un estilo de vida saludable, necesitamos tener hábitos saludables, pero ¿qué son los hábitos saludables? O sea, ¿cómo podemos decirle a la gente, a ver, ubícate y tienes que empezar a hacer esto para mejorar tu calidad de vida? En el tema de la parte física me queda claro y ahorita los vamos a platicar, Homero, nuevamente, porque con mucho gusto se los volvemos a repetir. Pero en el tema de la salud mental, de la salud psicoemocional, de la salud espiritual, ¿cuáles serían esos hábitos, Gaby? Mira, yo creo, de alguna manera, ya ves que sí también te han dicho como que tienen que ver mucho con los físicos, que es curioso, tu alimentación, que tus horas de descanso, que duermas adecuadamente, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucho que ver, porque cuando uno no duerme bien y todo está irritable, y entonces emocionalmente pues estás rebasado porque estás cansado. Entonces ahorita que repito, Homero, retomamos mucho de eso, pero yo creo que la cuestión, vuelvo a lo mismo, nos enferman nuestros pensamientos y nuestras memorias. Así como nos pueden ayudar, nos pueden enfermar. Entonces las memorias están hechas de pensamientos y de palabras, que vamos ahora sí que a la base, palabras. ¿Qué me digo yo diario? ¿Qué me digo yo al levantarme diario? ¿Qué palabras realmente habito? ¿Qué realmente soy? ¿Qué realmente me digo? Si yo me levanto cada mañana y digo, soy un asco, pues voy a ser un asco. Me voy a sentir mal y voy a actuar como asco, ¿no? O sea, es que me estoy diciendo, no que tanto me han dicho, que también tiene que ver con las palabras, las frases y los introyectos que tenemos dentro de nosotros. Es que a mí de niña me decían que era fatal. A mí de niña me decían que era esto, que no iba a hacer nada, o sea, ¿qué fue lo que se me dijo? Entonces es como, ¿cómo te puedo decir? En la prevención es como estar como más atentos a nosotros, ¿qué nos decimos? ¿Qué palabras utilizamos para referirnos a nosotros y obviamente a los demás? Y ahí tiene que ver con la espiritualidad, porque somos parte de un todo, de una situación. ¿Qué tipo de relaciones interpersonales tenemos? Por ahí hay algo que también me gusta como en esta parte de qué serían como prevención,
revisar si tenemos broncas en el pasado no resueltas, que todavía hay, que es el tema del perdón y la reconciliación. Si tenemos pensamientos muy, como le llaman, muy rumiantes o muy futuristas o muy negativos hacia el futuro. Y si no tenemos, sobre todo, satisfacción de logro en el presente y una red de relaciones interpersonales saludables donde me sienta cobijado, no podemos ser felices. Se habla mucho de la felicidad, felicidad igual a bienestar, bienestar igual a salud mental. Es decir, yo hoy por hoy tengo satisfacción de logro y una red de personas que siento que amo y que me aman. Eso sería padre, porque muchos decimos sí, pero traigo una bronca en el pasado con mi madre, con mi padre, no me salí de la familia, con el exmarido le sigo diciendo de cosas, pues no puedo ser feliz. No, ya arreglé todo, ya me perdoné, ya no sé qué, pero no me estoy pensando en el futuro y qué va a pasar y qué me va a pasar y qué esto, y se va a derrumbar y me voy a infectar y no sé qué, no podemos ser felices. Entonces, eso mucho tiene que ser. Entonces, ¿cómo prevenimos? Pues revisando estas tres instancias, ¿no? Sería una parte importante para poder entender si realmente nuestra salud emocional y mental es la adecuada. Ahorita me acordé de una vez un comentario que me hizo un maestro, decía, lo que pasa es que cuando tú naces y te dan un changuito, y ese changuito lo vas a traer aquí cargando. Y es tu changuito y tú sabes si lo haces muy grande, si le das mucho de comer y te pesa y ya no lo puedes cargar, o si lo mantienes con una buena alimentación y no te pesa tanto. Uh-huh. Pero a veces hay quienes son adictos a cargarle el changuito a todo mundo. Entonces al rato traen un zoológico arriba que no les permite avanzar y su pobre changuito está desnutrido, está descuidado por andarle cuidando sus changuitos a los demás. Y es más o menos esto, ¿no? Exacto. Cómo me enfoco en mi persona, en mis emociones, en lo que siento y me sacudo de todo aquello que ya me hizo sentir mal en algún momento o que permití que me dañara, para que en el momento actual, pues no siga pensando en lo que pasó o en lo que viene y desperdicie los minutos que ahorita estoy viviendo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a una pausa para continuar y cerrar ya vamos a la parte final del programa, donde hablaremos justamente de esta relación de la parte física en relación a los hábitos saludables. Tips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Y en el término de salud, estamos hablando sobre el 7 de abril, que pasó recientemente como el Día Mundial de la Salud, y de qué son estos hábitos que debemos integrar y tener conscientes todos los días para tratar, o más bien no tratar, sino hacer lo posible por estar saludables. Entonces, bueno, ya vimos un poco la parte psicoemocional y qué hay en la parte física. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué son hábitos saludables, doctor?
Bueno, evidentemente lo que hemos tratado toda la vida en Proncavi desde que estamos aquí, que como tú bien dices, los repetimos otra vez, ¿no? Primero, hay que aprender a comer saludablemente, tener una alimentación balanceada en función a tu edad, a tu actividad como tal, ¿sí? Segundo, hay que entender que es absolutamente necesario tener actividad física de alguna o de otra manera, que la Organización Mundial de la Salud te recomienda que tengas por lo menos 30 minutos por día de actividad física, al menos 5 de los 7 días de la semana. Y eso no quiere decir que vayas a ser maratonista, ¿no? Esa actividad física puede ser simplemente caminar, si tus condiciones de salud no lo permitieran, ¿sí? Es importantísimo, por supuesto, tener la rutina y el entendimiento de todas aquellas enfermedades que constituyen un riesgo para tu salud, en función de ser, pues, que el Papá Nicolau, que la mamografía, que los estudios de rutina que se hacen para cada padecimiento y para cada factor de riesgo que las personas tienen. Por ejemplo, ¿no? Entre las muchas otras recomendaciones como tal, pero yo agregaría algo. Y ese algo es precisamente la relación indivisible, repito, de la parte psicoemocional, ¿no? ¿Cuántas veces los peores jueces de nosotros somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos queremos ver en la perfección y nos recriminamos eso? Eso dispara enfermedades. Tú conoces el trabajo de calidad de vida que yo he hecho durante un periodo de 20 años y te das cuenta de algo que es recurrente, ¿sí? El cáncer produce en el 97-98% de las veces temor e incertidumbre. Y culpa. Y culpa. Ese le sigue abajito. El mal manejo del estrés, la culpa, la sensación de desamor, por ejemplo, real o no real, pero tú no te sientes querido, no te sientes amado, para empezar por ti mismo, ¿sí? El trabajar en esta autoestima, el trabajar y el poder situar en una realidad objetiva, te hace permanecer saludable. Mucha gente pierde el piso y ante situaciones de esta naturaleza como la que estamos viviendo en la pandemia, esto facilita las cosas. Entonces, yo creo que volvemos a lo básico, ¿no? Estamos en una situación especial. No sé cuándo vamos a salir de esto. Creo que nunca vamos a regresar a la vida como la conceptualizamos antes. Creo que vamos a tener una vida en donde tengamos que alternar actividades presenciales con actividades virtuales, seguramente. Quién sabe para cuándo venga la resolución de este problema y de los que se sigan acumulando. Y si nosotros antes decíamos, el mundo es del más fuerte, la ley de la vida es la del más fuerte. Yo creo que hoy el mundo es el que mejor se adapta, el mundo es del que mejor se adapta al cambio. Y el cambio es bio, psico, social, espiritual. En esa medida, creo que puedes preservar tu salud. Y si no la tienes, es la mejor forma entonces de poderla conseguir, teniendo un equilibrio como tal. Eso es lo que creo. Gaby, en este caso, pues siempre nosotros en la parte física recomendamos en prevención, pues hacerse ese chequeo médico que comentaba el doctor cada año para detección oportuna. En la parte psicoemocional, ¿es posible tener una consulta así de este tipo cada año para ver si no ando mal o cómo está la cosa ahí? Que ahorita que lo estaba oyendo, porque ya conocen mis loqueras, ¿no? Y entonces ahorita en esta parte de terapia de arte, con los niños siempre pero con el adulto también, yo les digo que los procesos creativos y ciertas técnicas y todo es como si tuvieran como el laboratorio, así como dijo Mero, como el estudio de laboratorios. Yo siempre hago la analogía. Hay ciertas técnicas que estamos utilizando, al menos yo en el modelo que tenemos de intervención a través del arte, en donde ya hay técnicas que estoy probando con las gentes que estamos, y tú pues has sido testigo de eso, que es como hacer exámenes, como hacer una radiografía emocional y exámenes de cómo andan, ¿no?, nuestros niveles de angustia, de ansiedad, ahorita muy marcado en cómo está mi nivel de ansiedad, de angustia, de miedo, si están traslapados o no, y ver cómo resuelvo conflictos, hay algo que se llama dibujo terapéutico, que para mí es el preventivo que todo mundo deberíamos tener, que te va a evaluar imagen familiar, estabilidad emocional, relaciones interpersonales,
manejo de agresión y manejo de depresión. Ya con eso que yo ponga como que no es una prueba como un test, como volvemos a etiquetar, no, porque si le sale la rayita acá, pues ya, no, es el proceso creativo dentro de esas estrategias, como dentro de esas estrategias hay un proceso creativo que nos va a ayudar. Entonces yo recomiendo un proceso terapéutico o un proceso de intervención en arte preventivo, no esperar a que ya estemos, porque al final de cuentas es también catártico, es de catarsis y de autoconocimiento. Entonces imagínate, entonces por eso es que estoy enamorada y por eso es que sigo con todo esto de seguirme capacitando en esta área de intervención a través del arte, ya sea clínico, educativo y social, como estos modelos que pueden funcionar desde la prevención y promoción, la terapia y la psicoterapia con esta intervención. Entonces, eso es lo que yo estoy desarrollando y bueno, tú conoces muy bien el trabajo porque parte lo he desarrollado también en los grupos con Proncavi. Entonces, pues estoy fascinada porque antes no se podía como decir que haya un filtro, nada más había pruebas, pero que ya te iban a evaluar porque creían que tenías algo y te etiquetan, ¿no? Y te etiquetan en un DSM-5 o no sé qué, no. Esto sería como para ver la tendencia, a ver si vas mal en algún área, ¿no? Exacto. Y se puede detonar algo. Exacto. Y esto es importante porque tenemos un bombardeo tremendo para que todos los días, nada más de ver las noticias, nos sintamos pésimos con Exacto. tanta mala información y no nos damos cuenta que mal que bien todo eso, si no lo filtramos adecuadamente, si no estamos acostumbrados a analizar toda la información que nos llega, pues nos afecta emocionalmente. Exacto. Entonces estamos vulnerables ante situaciones tan complejas que a veces no entendemos, que evadimos en ocasiones, que sí nos apachurran nuestro corazoncito. Claro. Y yo creo que también debe haber una estrategia o una intervención sanadora previa a que se detone ya en una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Pues miren, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando de estos temas, pero les agradecemos a ambos que hayan estado con nosotros. Recuerden que el concepto de salud es un concepto integral, que siempre hay que pedir ayuda, hay que buscar gente que nos apoye, pero gente responsable y que sí sepa hacer las cosas. Y nosotros les ofrecemos en Proncavi la posibilidad de poderse poner en contacto con nuestros especialistas, así es que si nos piden la información, con todo gusto se las vamos a proporcionar para que puedan tener acceso a platicar con ellos, a tener una consulta y que puedan darse cuenta cómo andan, porque en esto yo creo que es muy importante que estemos conscientes de que somos vulnerables ante todas las situaciones. Así es que muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Homero, por esta charla y los esperamos la próxima semana en Prevención en Acción, el programa de Proncología y Calidad de Vida. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.